Se toman 6 huevos frescos y se parten, poniendo las yemas en una cazuela y las claras en otra. En las que contienen las yemas se pone 1,5 onzas de chocolate molido en polvo muy fino y un polvo de vainilla. Se bate todo muy bien, por lo menos durante 1/4 de hora. Luego se añaden las claras bien batidas y cuando ya se incorporaron bien, se añaden 6 onzas de harina, meneándola siempre para que se mezcle. Se toman los bizcochos y se ponen en papeles untados de mantequilla. Se les espolvorea azúcar en polvo y se mete al horno. Ingredientes para el bizcocho de chocolate: 6 huevos frescos, 1,5 onzas de chocolate molido en polvo muy fino, polvo de vainilla, 6 onzas de harina, mantequilla, azúcar en polvo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eder Martínez, soy coordinador de la carrera de repostería en IGES Universidad y hoy te mostraré hacer un bizcocho. Un bizcocho que proviene del libro de la cocinera poblana o el libro de las familias. Esta receta data desde 1913 y esta receta va a hacerse con chocolate de metate o chocolate de tablilla y no contenía azúcar. Vamos a hacer una modificación agregando un poco de azúcar, donde el azúcar le va a dar más volumen al bizcocho, le va a dar más cuerpo y aparte le va a dar más humedad. Este bizcocho consta de los siguientes ingredientes. Los ingredientes van a ser 6 huevos, los cuales vamos a separar en claras y yemas, ¿sí? Tenemos 100 gramos de azúcar, azúcar refinada. Este azúcar puede ser azúcar refinada o azúcar estándar. El azúcar refinada es la azúcar blanca completamente. Si no consigue azúcar refinada, puede ser cambiado por azúcar estándar, que es un poquito más amarillita. Tenemos aquí el chocolate molido o chocolate de metate, el cual solamente rallamos en un rallador fino y le hicimos polvo, ¿sí? 40 a 50 gramos te puede aceptar la receta. Lo siguiente sería la vainilla. Tenemos vainilla en polvo, la cual solamente deshidratamos un poquito y después molimos en un molino de café. Si no tienes vainilla en polvo, puede ser esencia de vainilla o concentrado de vainilla, unos 5 a 10 mililitros. Harina, 153 gramos de harina de trigo, harina normal que consigues en cualquier súper. Y un poco de harina extra, la que vamos a hacer para colocar en nuestro molde. ¿Qué es lo primero o que tenemos que tener en cuenta para este bizcocho o esta preparación? Los ingredientes deben estar a temperatura ambiente. Los huevos, entre más fríos están o provienen de la nevera o de refrigeración, van a estar más densos y va a ser más difícil que cojan volumen o suba este volumen, ¿no? Entonces, si tú sacas estos huevos desde media hora o 1 hora antes, va a ser un volumen mucho mayor, va a ser mejor el resultado y vas a ver cómo monta mucho mejor. Lo primero que vamos a hacer por tiempo sería batir las yemas. Las yemas, al contener grasa, tardan un poco más en montar, ¿sí? Contienen un porcentaje de grasa, no tienen tanta agua y no va a ser tanta espuma. Entonces vamos a colocar las yemas en la batidora. Puede ser una batidora de mano o podrías hacerlo también a mano. Y vamos a colocar aquí la mitad del azúcar. Este azúcar nos va a ayudar a dar volumen, ¿sí? Nos va a ayudar a dar un poco de humedad y colocamos solamente la mitad del azúcar. Aquí no importa que lo hagamos de un principio, solamente que no tenga tanto tiempo junto. Empezaremos a montar las yemas con el batidor de globo. La velocidad puede ser velocidad media, velocidad alta, pero velocidad media va a ser unas burbujas de un tamaño estándar y va a ser mucho mejor estructura. Entonces empezamos a montarlas. Este proceso va a tardar un poquito de tiempo, 7 a 10 minutos. Obviamente si lo hago a mano tardaría mucho más, casi 1/4 de hora. ¿Qué va a pasar aquí? Las yemas van a coger aire, va a coger volumen y va a cambiar de color. Cuando cambie de color y cuando cambie de consistencia, esa es la pauta cuando ya lo tenemos bien batido o ya está listo. Damos tiempo a que el azúcar empiece a disolverse y empiece a montar. Cuando empiece a blanquear un poquito las yemas es cuando vamos a agregar ahora sí nuestro chocolate ya rallado y bien molido. Como estamos viendo, después de 2 minutitos, 2 minutos y medio o casi 3 minutos, las yemas empiezan a cambiar de color y empiezan a bajar o a hacerse más tenue ese color amarillo. En la repostería se dice blanquear. Estamos blanqueando las yemas porque están bajando ese colorcito, ¿sí? ¿Qué empezamos a hacer ahora cuando ya empezó a blanquear o cuando las yemas ya bajaron de ese color amarillo intenso a un amarillo tenue? Agregamos ahora sí nuestro chocolate molido. Aquí no importa cómo lo agreguemos, ¿sí? Simplemente hay que tener cuidado de que entre todo en la batidora y no salga por todos lados. Y seguiremos montando. Les comentaba que de unos 7 a 10 minutos si lo hacemos en este tipo de batidoras, ¿sí? Si lo hacemos a mano tardaremos un poquito más.
Ahora, el chocolate de tableta o chocolate de metate ya contiene azúcar, un porcentaje medio bajo de azúcar, pero el color no va a ser tan intenso como si hubiéramos usado cocoa o cacao en polvo. Entonces, si quieren usar cacao en polvo, sería un color más intenso. ¿Qué podría hacer? Sustituyo el cacao en polvo con harina. Podría quitar unos 10-15 gramos de harina y agarrar unos 10 o 15 gramos de cacao en polvo para hacerlo un color más intenso. Entonces, seguiremos batiendo, blanqueando las yemas hasta que toma un poquito más de volumen y coja un poquito más de colorcito con el chocolate o con el cacao que le agregamos. Entonces, seguiremos batiendo, ¿sí?, las yemas para que coja un poquito más de volumen, para que se vea un poquito más intenso el color del chocolate. Y ahorita voy a explicar más o menos cuando ya esté listo o cómo se le llama a ese punto. En este punto las yemas ya están tomando un poco más de consistencia, ¿sí? Ya se ven unas aspas, ya se ven un poquito como más surcos aquí. Voy a parar ligeramente, ¿sí?, y voy a, ya sea a raspar con una miserable, con una cuchara, o hasta con el mismo globo, ¿sí?, voy a raspar las paredes, que a veces puede quedar un poco de producto, como era un polvo muy fino, ¿sí?, aquí pegado. Si ven la consistencia, ya está cambiando, se está haciendo un poquito más denso. Esa consistencia tiene un nombre. Nos falta un poco para llegar a ese punto, pero se llama punto de listón, ¿sí? En algunos otros países lo conocen como punto letra, porque tú con ese listoncito puedes hacer una letra y se mantiene aquí más tiempo. Aquí lo que nos falta agregar sería, ¿sí?, la vainilla en polvo, ¿sí? 5 gramos de vainilla en polvo, ¿sí?, que agregamos, o si no, tantita esencia de vainilla. No pasaría nada, si la agregamos no se va a bajar nuestro producto y seguimos batiendo. Aquí seguimos incorporando aire. Este bizcocho, ¿sí?, se va a mantener y va a ser la estructura por el aire que le metemos. Entre más aire tiene va a ser un bizcocho más esponjoso. Entre menos lo trabaje va a ser un bizcocho más pesado y más denso. Entonces ahí van a ver la diferencia cuando lo bates mucho, ¿sí?, o lo bates un poquito menos de tiempo. Vas a ver la diferencia en la consistencia. Aquí ya puedes subir la velocidad al máximo y lo dejaremos unos 5 minutitos más. A blanquear lo más que se pueda, a meter la mayor cantidad de aire que se pueda para que nuestro bizcocho sea bien aireado y bien esponjoso. 5 minutos y en total 10, ya obtenemos una mezcla con esa consistencia. A esa consistencia se le llama punto de listón, ¿okay? Cae más lentamente, está más esponjoso, se ve más denso, ¿sí? Y esa mezcla la vamos a separar y mantener aquí a un costado. Procederemos a batir las claras. Las claras es importante que estén a temperatura ambiente, como les comentaba, para que monten muy bien y nos den un muy buen volumen. En las claras, cuando las claras o vas a elaborar un merengue y contiene mucho azúcar, ¿sí?, y no quieres que el azúcar se quede o tenga sus grumitos al final en el paladar, agregaremos la mitad del azúcar en un principio y la otra mitad la agregaremos cuando estamos batiendo. Esto es un tip muy importante de pastelería. Las claras no se montan a velocidad muy alta. ¿Por qué? Porque haces burbujas muy grandes, las cuales pueden desinflarse o caer muy rápidamente. Normalmente empezamos a una velocidad media. Tarda más tiempo, pero la estructura va a ser mucho mejor y el resultado va a ser mejor cuando lo vamos a hornear. Lo dejamos batiendo. Cuando empieza a hacer una espuma, se llama pico suave, vamos a empezar a agregar el azúcar en forma de lluvia, poco a poco. Si lo agrego de golpe, ¿qué va a pasar? El azúcar va a caer, va a romper esas burbujas y ya no vamos a tener ese volumen. Entonces, si podemos observar aquí, ya vemos que está empezando a ser un poquito jabonoso, unas burbujas de tamaño diferente o inestables, ¿sí? Pero en este punto es cuando agregamos el resto del azúcar, ¿sí? No se ve brillante, no se ve parejo, se ve nada más como burbujas de diferentes tamaños. Y ahorita empezamos a agregar el resto del azúcar, lo cual se va a agregar en forma de lluvia, poco a poco. Listo. Seguimos batiendo, vamos a subir una velocidad, mientras sea velocidad media. Y aquí esperamos el punto de turrón, ¿sí?, o punto nieve, ¿sí?, o también se le llama pico duro, donde hacemos un piquito estable, bonito, brillante, untuoso y que podemos incorporar de una buena manera
a nuestra mezcla de yemas con chocolates. Aquí estamos a la mitad del proceso. Podemos observar, y voy a parar, que no se forma ningún pico. Que este pico cae. Este sería un pico suave, ¿sí? Y todavía no es, o todavía no está en el punto que necesitamos. Tenemos que seguirlo batiendo, tenemos que seguirlo montando, hasta que este pico mantenga su forma. ¿Cómo sabremos cuando esto ya está casi listo? Se forman surcos, surcos más marcados. Es una textura más suntuosa y un color más brillante. Cuando lo veas más brillante, veas estos surcos, es de preferencia que pares y observes la consistencia. Vean cómo está. ¿Sí? Estamos ya casi listos de tener, ¿sí?, el punto de turrón o el pico duro. Es bien importante no sobrepasarnos en el batido, ya que se deshidratan las claras, se forman grumos y esos grumos a veces se quedan si no mezclamos bien. Listo. Tenemos la consistencia deseada, tenemos esos surcos, tenemos ese color brillante que les comentaba. Y vean, el pico ya se forma. El pico se mantiene, el pico no se cae. Esto es lo que queremos. Queremos celdas muy pequeñitas, burbujitas muy pequeñas, sean muy estables, ¿okay?, que a la hora de mezclar no se nos caiga. Y ahora sí, seguimos a incorporar y elaborar nuestro bizcocho. Aquí es bien importante no sacar el aire que ya le metimos a esta mezcla. Además, vamos a bajar el aire y hacemos que nuestro bizcocho nos quede mucho más denso. Tenemos de este lado nuestra harina, nuestras claras con azúcar, que en sí es un merengue, y tenemos nuestras yemas, ¿sí?, con el chocolate y con la vainilla. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a incorporar la mitad de nuestro merengue, quedó muy untuoso, quedó muy brillante. Incorporamos la mitad de harina cernida. Vamos a cernir aquí en el momento. Tenemos que colarlo, cernirla para que sea más ligerita. Y vamos a revolver esto en forma envolvente, tratando de no castigarlo demasiado, tratando de no bajarlo el aire. En este caso a mí me gusta usar más un batidor de globo. Se hace más lento y se pasa menos veces y así bajamos menos el aire. Entonces, simplemente vamos incorporando, vamos mezclando todo, tratando de no trabajar demasiado, pero también no dejando harina hasta el fondo de nuestra mezcla. Aunque la mezcla no esté completamente incorporada, yo todavía la voy a trabajar más. Incorporo la otra mitad de mi merengue, mis claras con azúcar. Y la otra mitad de mi harina. Y volvemos a incorporar en forma envolvente. Girando el bowl, girando nuestra mezcla y raspando bien desde la parte de abajo. Aquí sí vamos a mezclar, a incorporar todo hasta que sea un color uniforme y una consistencia pareja. ¿Por qué? Porque ya no voy a agregar ningún ingrediente. Nos cercioramos bien que hasta el fondo del bowl no tengamos harina, no tengamos polvos, porque a veces se van hasta el fondo. Y una vez que tengamos una consistencia pareja, un color uniforme, paramos, porque si seguimos vamos a bajarle el aire. Y ahora sí, esta mezcla ya se va a ir directo a nuestro molde. Nuestro molde ya está previamente preparado, al cual le colocamos un poco de mantequilla o aceite, un papel encerado y un poco de harina, solamente para que no se nos pegue. La harina la vamos a pasar por los costados del molde, ¿sí? Vamos golpeando poco a poco para que la harina vaya moviéndose por todos los costados y después solamente retiramos el exceso. ¿Sí? Solamente es un poquito. Y ahora sí,
Y ahora sí, vamos a vaciar nuestra mezcla con cuidado de no sobretrabajarla. ¿Sí? Vamos a vaciar toda nuestra mezcla a nuestro molde. Vemos que tiene un color parejo, no tenemos grumos. ¿Sí? Vamos a incorporar todo. Es importante no dejar nada. Aprovechar todo el producto. Y si es necesario, lo vamos a esparcir con una pequeña espatulita o con una cuchara. Es bien importante que no le peguemos. Muchas veces se le pega al molde para extender la mezcla, pero al pegarle, ¿qué va a pasar? Vamos a explotar esas burbujitas que estamos creando en la batidora. Entonces simplemente, con cuidado y no trabajando en exceso, lo vamos a esparcir de la forma más pareja. Último, la receta original nos pide espolvorear un poco de azúcar en la parte de encima, pero vamos a cambiarla por un crumble, ¿sí? Que es una mezcla de azúcar, glass, mantequilla, polvo de almendra y harina. Todo se pica, se va solamente a sobar o sablear con las manos y se hace este pequeño polvito, el cual vamos a incorporar en la parte de encima. Nos va a otorgar un poco más de dulzor, un poco de, va a ser crujiente y un poco más de vista. Tampoco que sea en exceso, porque si lo hacemos muy pesado con exceso no va a dejar que nuestro bizcocho crezca de la manera correcta. A 175, 180 grados centígrados, el cual ya está previamente calentado. Y de ese tamaño va a tardar unos 15 a 20 minutos. También puede ser un molde redondo, ¿sí? Probablemente de este grosor y de tamaño, 15 minutos será más que suficiente. Pasados los 15 minutos, el primer indicio de que nuestro bizcocho está listo va a ser por el aroma. Si ya huele a galletas, si ya huele a bizcocho, ya huele a pan, es que casi está listo. Lo podemos sacar y vamos a comprobar ya sea con la mano, que ofrezca resistencia, o si no, con un palillo o con un cuchillo, ver que no salga húmedo o que no salga mojado. Este bizcocho vamos a dejarlo reposar unos 15, 10 minutitos a que enfríe o tome temperatura ambiente para después servirlo y poderlo emplatar. Listo, nuestro bizcocho ya tomó temperatura ambiente. Lo cortamos en 9 porciones cuadraditas. Y vamos a usar una porción del centro para poder emplatar nuestro bizcocho. Así solito se puede consumir sin ningún problema. Pero queremos emplatarlo para que sea más bonito, ¿sí? Vamos a colocar una pieza de nuestro bizcocho de chocolate. Vamos a colocar un helado. Y para que el helado no se mueva de este plato, vamos a colocar un poquito, ¿sí?, de este crumble que hicimos, que fue arriba y colocamos arriba de nuestro bizcocho, ¿sí? Y vamos a colocar un helado de vainilla, el cual ya tengo listo y preparado. Y vamos a hacer una quenelle o una bolita de helado. Nuestra cuchara caliente, limpiamos el exceso de agua caliente y sacamos nuestra quenelle de helado. La colocamos encima del crumble. Y por último, un poquito de azúcar glass. Y listo. Tenemos nuestra receta de 1913 con unos ajustes y hacemos un bizcocho de chocolate con helado de vainilla y un crumble de almendra. Espero que les haya gustado.